Escúchenme con atención. Dios no es como los hombres. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Este pasaje está tomado del libro de los Números, capítulo 23, versículo 19. Bienvenidos a Palabra, Fe y Vida. Mi nombre es Elisiel Maya y hoy reflexionaremos las lecturas que corresponden al cuarto domingo de Adviento. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 5, 8 a 12 y 14 a 16. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En la primera lectura, escuchamos la promesa que Dios hace al rey David. Su reino será establecido para siempre. Uno de su linaje reinará eternamente. 1000 años después de esta promesa, en la lectura del Evangelio, el ángel anuncia a María el regreso del rey. La promesa está por cumplirse. Un descendiente de David reinará en la casa de Israel por todos los siglos. Y su nombre, Jesús, que significa Dios salva. Antes de continuar nuestra reflexión, oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, hoy que nos disponemos a meditar tu palabra, te pedimos que infundas tu gracia en nuestro corazón. Envía tu Santo Espíritu y haznos terreno fértil. Que nuestra mente esté abierta y nuestro corazón receptivo, para que la luz de tu palabra dé fruto en nosotros. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Lucas Evangelista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Las lecturas nos ofrecen una variedad de temas para el estudio y la reflexión este fin de semana. Por ejemplo, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, el sí de María, etcétera, etcétera. Pero este espacio fue creado para reflexionar sobre la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cómo las promesas y las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Y con este propósito, la Iglesia nos ofrece las lecturas para la reflexión durante la Santa Misa. En esta ocasión, vamos a dividir nuestra reflexión en dos partes. Primero, analizaremos el aspecto teológico de las lecturas, es decir, qué dice el texto. Y luego, exploraremos el aspecto espiritual, es decir, cómo podemos aplicar el mensaje de las Sagradas Escrituras a nuestra vida. ¿Ok? La primera lectura nos presenta a David. En su corazón, él tiene el deseo de construir una casa para el Señor. Lo comenta con Natán, el profeta, y le dice: mira, yo vivo en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios sigue en una casa de campaña. Muy bien, entonces David quiere construir una casa, un templo para el Señor. Y de hecho, David no es el que construye el templo, sino Salomón. Y el templo del Señor, el templo de Jerusalén, era una de las maravillas arquitectónicas del viejo mundo. Muy bien, pero el profeta Natán, que era el consejero del rey, recibe un oráculo para David de parte del Señor. El Señor le dice: ¿piensas tú que vas a ser el que me construye una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de andar cuidando ovejas. Te he bendecido hasta hoy y todavía te voy a bendecir más. Estoy parafraseando, desde luego. Escucha, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía. Engrandeceré a tu hijo y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será establecido eternamente. Palabra de Dios. Miren, nadie le gana al Señor en bendición.
David pretende favorecer al Señor construyendo una casa y resulta que él es el favorecido. De hecho, Salomón, el hijo de David, es el primer hombre en la historia llamado Hijo de Dios. Y Salomón fue grandemente bendecido por el Señor. Su reino fue estable hasta que el corazón de Salomón se apartó del Señor y fue tras dioses de cultos extraños. Entonces empezó la catástrofe. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide y se debilita. Más tarde, el pueblo de Israel será llevado cautivo a un país lejano y el linaje de David queda desaparecido, reducido al anonimato. Podríamos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Acaso la promesa del Señor no tuvo cumplimiento? No. Recordemos que Dios no es como los hombres que miente y se arrepiente. Él lo que dice, lo cumple. Dios prometió a David que uno de su linaje, que a la vez es hijo de Dios, será quien reine eternamente. ¿Y quién será ese descendiente del rey David? Nosotros lo sabemos, pero el pueblo de Dios no lo sabía. Ellos tenían que esperar largos años en fe y confiar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios se haría realidad. El pasaje del Evangelio pregona el cumplimiento de esta promesa. Por eso, cuando el ángel le anuncia a María la encarnación del Hijo de Dios, también enfatiza su parentesco con el rey David. Jesucristo, el descendiente de David, es también el Hijo de Dios. Él recibirá el trono de Israel para reinar eternamente. En él, la promesa quedará perfectamente cumplida. El regreso del rey es inminente. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada, pero nada de nada imposible, como le dice el ángel a María. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta buena nueva de la encarnación del Hijo de Dios, este regreso del Rey a nuestra vida? Regresemos por un momento a la primera lectura y recordemos cómo David tenía el deseo de construir una casa, un templo para Dios. Muy bien. ¿Qué es un templo? Un templo es un lugar consagrado a Dios, un espacio para orar, alabar y bendecir al Señor. Es el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. El templo es donde habita Dios. Y de hecho, el templo del Antiguo Testamento era el lugar donde habitaba Dios de una forma visible. El Shekinah, la nube de la gloria y la presencia de Dios llenaba el santuario. Así como actualmente, en cada iglesia Dios habita entre nosotros de forma sacramental. En cada tabernáculo, la divinidad de Dios está presente. ¿Ok? Te estará preguntando, muy bien, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Miren, tiene que ver y mucho. Tú y yo fuimos consagrados templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por virtud del bautismo. Y por esta efusión del Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo, el Shekinah, la gloria de Dios habita en nosotros. Diría San Pablo a los Corintios, ¿acaso no saben que ustedes son templo del Espíritu y que en su cuerpo es donde habita Dios? Este lugar tiene que ser santo, santo para Él. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Estaba leyendo el otro día un reporte y cómo en Europa y en Norteamérica, por la reducción del cristianismo, muchos edificios que sirvieron de iglesias se han tenido que vender a diferentes inmobiliarias. Y lo que antes eran templos se han convertido en centros comerciales, en algunos lugares en casa habitación, en otros en sitios de entretenimiento. Y en algunos casos, estos lugares han sido abandonados y derruidos por el paso del tiempo. Esto me hizo pensar, ¿cómo está mi cuerpo templo? ¿Es mi corazón aún el lugar donde habita Dios por virtud de mi bautismo? ¿O me ha pasado como estos lugares que se han tenido que vender? ¿Es mi cuerpo un centro comercial donde el deseo consumista es lo principal? ¿Quién habita en mi mente y en mi corazón? ¿Es Dios? ¿O son pensamientos extraños que me alejan del buen camino?
He abandonado mi relación con Dios y como resultado, el templo de mi corazón se encuentra en ruinas. Ahora, si tu relación con Dios está en ruinas, y por ende mi templo también, ¿cómo podemos reconstruirlo? La Iglesia recomienda, principalmente en la temporada del Adviento, la penitencia, la oración y el recurso a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, como medios o como formas para reconstruir nuestro templo interior. ¿Les puedo añadir otro par de sugerencias? Practica las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Sé que muchos de ustedes las conocen, pero las quiero enumerar aquí como lo hace el Catecismo en el número 2447. Dice el Catecismo: las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nuestro prójimo en sus necesidades, tanto corporales como espirituales. Las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar techo al que no tiene, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al encarcelado, dar limosna al necesitado. Y las obras de misericordia espirituales: instruir al que no sabe, aconsejar al que yerra, consolar al que llora, confortar al que sufre y perdonar al que nos ofende. Muy bien. Ahora, no vamos a poder explicarlas aquí una por una, ¿no? Porque sería demasiado largo, pero vamos a meditar un par de cada una. Primero, visitar al enfermo. Sé que es difícil por la situación en la que estamos viviendo. De pronto no se puede hacer de forma física. Pero ¿qué tal una llamada o una videollamada? Visitar al encarcelado. De pronto no tienes algún familiar o conocido preso, pero existen otro tipo de cárceles. Aquellas personas que son presos de la ansiedad, la depresión o la soledad. Ellos también necesitan ser visitados y acompañados. Mira, no tenemos que ir hasta el otro lado del mundo. Tal vez en tu propia casa, en mi propia casa, haya quien se sienta solo o incomprendido. Y ahí nuestro trabajo: vestir al desnudo, pero no con ropa vieja que ya no te sirve. Eso es bueno. Pero también existen aquellos que han sido expuestos por la calumnia o el escándalo. En vez de exponerlos más, ¿por qué no cubrirlos con el manto de la intercesión? ¿Por qué no orar por ellos? Perdonar al que me ofende. Miren, todos en algún momento hemos tenido diferencias con familiares o amigos. ¿Qué estás esperando? Reconciliarte es mejor que estar enojado toda la vida. La oración, el ayuno, la mortificación, las obras de misericordia. Todo esto es como los ladrillos y el cemento que se utilizan para reconstruir tu templo interior y estar preparados para el regreso del Rey. Nos acercamos al final del tiempo de Adviento. Imitemos a María, que ante el anuncio del ángel exclamó: He aquí la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Oremos. Señor, te damos gracias por el don de tu palabra, encarnada en Cristo y revelada en la Sagrada Escritura. Infunde tu gracia en nuestro corazón, para que la luz de tu palabra que hemos recibido dé fruto en nosotros. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por habernos acompañado. Si te gustó este mensaje, favor de compartirlo y no olvides suscribirte. Que el Señor les bendiga.